Compañeras y compañeros legisladores, celebraremos este día la cuarta sesión del segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional, de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. 1. Pase de lista. 2. Declaratoria de existencia de quórum. 3. Apertura de la sesión. 4. Lectura de correspondencia. 5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 6. Lectura y aprobación de dictámenes. 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. 9. Declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las y los legisladores que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico se sirvan a hacerlo. Ay, madre, esa cosa no sobrevive esa. Está muy, como muy sensible. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito a la primera secretaria constatar el quórum y haga la declaratoria correspondiente. Consulto al Pleno, ¿falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 28 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Las diputadas Mónica Fernández Montúfar y los diputados Jorge Pérez Falconi, Elías Noé Baeza Aque, Paul Alfredo Arce Ontiveros, César Andrés González David, justifican su inasistencia por tratar asuntos propios de su encargo. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a las diputadas y diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 12:35 del día 27 de febrero del año 2024, se abre la cuarta sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Cuarta secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. La circular HCE/SAP/003/2024
de fecha 2 de febrero del 2024, remitida por la doctora Remedios Serino Gómez, secretaria de Asuntos Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en la cual comunica la clausura de su primer periodo de receso, de la elección e integración de la mesa directiva, así como de la apertura de su segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio. Diputada Presidente, he dado lectura a la correspondencia recibida. Se da por enterado al Pleno del comunicado recibido. Primera secretaria, continúe dando cuenta de los asuntos listados en cartera. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Iniciativa para adicionar el artículo 6 ter de la Constitución Política, así como adicionar un último párrafo al artículo 1 de la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales, ambas del Estado de Campeche, promovida por la diputada independiente Abigail Gutiérrez Morales. Iniciativa para adicionar la fracción tercera al artículo cuarto, las fracciones 23ª y 24ª al artículo 9, la fracción cuarta del artículo 48, la fracción sexta al artículo 51 y la fracción séptima al artículo 96 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, promovida por los diputados y las diputadas y los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Es cuanto. Gracias. Segunda secretaria, procede a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Buenas tardes. Ciudadanos diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. Diputada Abigail Gutiérrez Morales, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6 ter de la Constitución Política del Estado de Campeche y adiciona un último párrafo al artículo primero de la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Primero, un animal es un orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. Los animales integramos la biosfera y somos un componente esencial en los ecosistemas con que funciona nuestro planeta. La desaparición de una especie tiene siempre un alto impacto en uno o varios ecosistemas. El ser humano se distingue del resto de los animales por la inteligencia. Somos animales racionales que buscamos el conocimiento por el hecho mismo de conocer, escribió Aristóteles hace 2000 años. Desde el inicio de la vida en la Tierra, el ser humano ha tenido una relación directa con los animales, ya sea desde una postura superior y vencedora hacia ellos o como iguales y de reconocimiento por parte del hombre como seres sintientes y capaces de obtener así algún tipo de relación más o menos afianzada. No es un secreto que en México, como en el mundo, siguen existiendo prácticas de maltrato y violencia hacia los animales, con la finalidad de generarles un dolor innecesario, sufrimiento o estrés. La realidad es que ellos tienen tantos derechos como nosotros a tener una vida digna, libres a los establecidos en la proclamación de las Declaraciones Universales de los Derechos de los Animales. En ese sentido, se debe reconocer que en el mundo miles de personas con mayor conciencia y sensibilidad han luchado por plasmar en las legislaciones de más países la prohibición de prácticas que impliquen cualquier clase de maltrato y cada vez más se manifiesta un mayor interés por parte de los parlamentarios para fomentar el bienestar animal. El bienestar se puede entender como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Segundo, de acuerdo con César Nava Escudero, el concepto animal se refiere a ser un orgánico heterótrofo que vive, siente, se mueve por propio impulso y cuenta con sistemas de relación diferenciados en mayor o menor grado. El objetivo de la presente iniciativa no es personificar jurídicamente a los animales, pues ellos no pueden ni deben estar catalogados como personas físicas o morales, pero sí se reconoce la importancia que tienen de reconocerlos en una tercera categoría como seres sintientes. En la redacción
se plantea que toda persona tenga el deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales y que, dada su naturaleza, son sujetos de consideración moral. Dicha aseveración recae en el reconocimiento de que, dada su condición de seres sintientes, pueden ser favorecidos o afectados por las acciones de otros agentes. Tercero, hoy en día es reconocible el derecho de que en la Ciudad de México se cuente con una constitución muy avanzada a nivel mundial, ya que considera la protección animal como fundamental. Asimismo, es de gran relevancia mencionar que además de la Ciudad de México, otras entidades del país, como nuestra propia entidad, con una iniciativa que promovió la suscrita, han endurecido las penas a quienes les den un trato digno a los animales. Por otra parte, la instrumentación de la presente reforma constitucional ameritará la adecuación de la legislación secundaria que establezca los mecanismos jurídicos necesarios para poder catalogar a los animales y garantizarles ciertos derechos morales básicos como la vida y el respeto de su integridad física. Cuarto, en el orden constitucional mexicano, el artículo 73, fracción 29 G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso Federal a expedir leyes en materia de bienestar animal y de igual forma varias entidades federativas han expedido leyes para la protección y bienestar animal. En Campeche, en el mes de septiembre del 2018, mediante decreto 310, la 62 legislaturas local se expidió la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales para el Estado de Campeche. Es por ello, compañeros diputados, con la finalidad de armonizar nuestra constitución local para tener una sociedad y gobiernos más responsables en busca de la sustentabilidad y bienestar animal, propongo adicionar un artículo 6 ter a la constitución local para reconocer a los animales como seres sintientes y por lo tanto recibir trato digno en el estado de Campeche. Asimismo, propongo adicionar un último párrafo al artículo 1 de la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del estado de Campeche. En virtud de lo anterior y atendiendo a lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía una iniciativa de ley con proyecto de decreto. Atentamente, diputada Abigail Gutiérrez Morales. Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su estudio y dictamen. Tercera secretaria, procede a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Diputadas y diputados de la mesa directiva del primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Honorable Congreso de Campeche, presentes. Quienes suscriben: diputados Jesús Humberto Aguilar y Paul Alfredo Arce Ontiveros, y diputadas Gipsy Marisol Estrella Guillermo y Mónica Fernández Montúfar, integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. El ejercicio de las facultades se confiere en los artículos 71, fracción tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y 47, fracción primera, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la fracción tercera del artículo cuarto, las fracciones 23ª y 24ª del artículo 9, fracción cuarta del artículo 48, fracción sexta del artículo 51, fracción séptima del artículo 96 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche, bajo la justificación contenida en el siguiente exposición de motivos. La urbanización es un proceso que está cambiando las estructuras socioeconómicas y de relación de la población. Esto indica un aumento de la población ocupada en las actividades no agrícolas y otro aumento en el número de agrupaciones urbanísticas, en que no predomina la actividad agrícola. Todo ello se traduce en transformación de forma de vida, de los hábitos, de las costumbres y de las relaciones entre las personas, el cambio hacia un
mundo cada vez más urbanizado, es una fuerza transformadora que puede y debe aprovecharse para garantizar el desarrollo sostenible de personas y lugares en todos los países. Las ciudades son el escenario para abordar muchos de los desafíos globales de hoy, que van desde la pobreza extrema y el desempleo hasta la degradación ambiental y el cambio climático. En las ciudades, abordar los desafíos del desarrollo con intervenciones efectivas pueden tener impactos acumulativos de gran alcance. El número 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por la ODS de las Naciones Unidas consiste en lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Reconsiderar la manera en que las ciudades se planifican, construyen y administran es necesario para lograr las metas intersectoriales y mitigar los efectos del cambio medioambiental. Para lograrlo, las administraciones públicas nacionales deben reforzar su capacidad para formular y aplicar políticas integradas. La facultad de realizar ese tipo de actos es de competencia municipal o, en su caso, metropolitano, para lo cual se les deberá dar a los municipios de mayores instrumentos urbanísticos a fin de que logren los propósitos señalados. En el aspecto de las atribuciones en materia de planeación, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano de la Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, menciona en su artículo 7 que serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, en el ámbito de la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las adiciones propuestas para la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche se encuentran en concordancia con las facultades expresadas que confiere la Constitución y la Ley General para los Estados y Municipios en la materia de planeación, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano. La bancada naranja busca darle herramientas a las autoridades municipales para que implementen acciones tendientes a mejorar la infraestructura de telecomunicaciones en las comunidades. Las llamadas telarañas, que afectan la imagen urbana del Estado, constituyen un peligro eminente para los ciudadanos, ya que muchos de esos cables ya no se encuentran en uso. Por todo lo anterior expuesto y fundado de conformidad con los artículos 71, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46, fracción segunda, y 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 47, fracción primera, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos a consideración de este honorable Congreso la presente iniciativa de decreto. Atentamente, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su estudio y dictamen. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos agendados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Dictamen de la Diputación Permanente relativo a la iniciativa para modificar los artículos 26 y 65 y adicionar un artículo 64 bis a la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por el diputado César Andrés González David del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia relativo a la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del artículo 4 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado, promovida por los integrantes de la Junta de Gobierno y Administración. Documentación que obra para lo conducente.
Gracias. Cuarta secretaria, procede a dar lectura al primer dictamen. Con el permiso de la mesa directiva, Honorable Asamblea, a la Diputación Permanente le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo relativo a la iniciativa para reformar la fracción quinta del artículo 26, las fracciones primera, séptima, octava, novena, décima, undécima del artículo 65 y adicionar un artículo 64 bis a la Ley de Salud para el Estado de Campeche, promovida por el diputado César Andrés González David del Grupo Parlamentario del Partido de Morena. Este órgano colegiado emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Por cuestión de orden del documento, se propone una metodología dividida en las fases siguientes: antecedentes, sentido del dictamen, consideraciones y decreto. Antecedentes. 1. El diputado César Andrés González David del Grupo Parlamentario del Partido de Morena presentó ante el Congreso local la iniciativa que nos ocupa. 2. Que dicha promoción se le dio lectura a su texto turnándose a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen. 3. Que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, dicha promoción fue turnada mediante inventario a esta Diputación Permanente para la continuación de su trámite legislativo. 4. El 1 de febrero del 2024, la Presidencia de la Diputación Permanente convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día, con el objeto de poner en estado de resolución la propuesta en mención. 5. En ese estado procesal, este órgano parlamentario determinó el siguiente sentido del dictamen. Primero, es procedente la iniciativa presentada por el promovente de conformidad con las motivaciones y fundamentos expresados en este dictamen. Segundo, en su oportunidad, comuníquese a la presidencia de la mesa directiva en turno el presente resolutivo para la continuación de su trámite legislativo en términos de ley. Consideraciones. Primera, esta Diputación Permanente es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la propuesta que dio origen a este dictamen es legítima por haber sido instada por sujeto con reconocimiento constitucional y legal para iniciar las leyes ante el Congreso. Tercera, es necesario distinguir con suma puntualidad los argumentos que el promovente expone, así como las razones en que sostiene su procedencia a partir del estudio de la iniciativa en los términos siguientes. Reformar la fracción 5 del artículo 26 en el sentido de sustituir el término de planificación familiar por la salud sexual y reproductiva. Adicionar un artículo 64 bis para agregar puntualmente lo que debe considerar la atención a la salud sexual y reproductiva, es decir, políticas, programas, servicios de planificación familiar, información y difusión, entre otras actividades. Y reformar las fracciones primera, séptima, octava, novena, décima, undécima del artículo 64 a efecto de definir las acciones que comprende la salud sexual y reproductiva, agregando tareas de fomento a la maternidad y paternidad responsable, prevención de embarazos en adolescentes, divulgación de métodos anticonceptivos y prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual, entre otras. Cuarta, esta Diputación Permanente reconoce que el derecho a la salud es un derecho humano esencial, que en su ejercicio permite la posibilidad de acceder a otros derechos como el trabajo, la educación, el disfrute de una mejor calidad de vida, por lo que el Estado se encuentra obligado a garantizarlo de forma integral para lograr el bienestar de las personas, la familia y la sociedad. Esa garantía es derecho a la salud, impone la obligación de adoptar leyes u otras medidas para asegurar el acceso a la atención de la salud hasta su más completa satisfacción. Por lo que hace a la salud sexual y reproductiva, esta forma parte integral del derecho a la salud. Los instrumentos internacionales consolidados en materia de derechos humanos relacionados con el derecho a disfrutar del grado máximo de salud se aplica también a la salud sexual y reproductiva. Quienes dictaminan se pronuncian con la convivencia de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Campeche en los temas planteados por el promovente. Quinta, de conformidad con lo expuesto, los integrantes de este órgano legislativo consideran conveniente realizar ajustes de redacción y estilo jurídico al proyecto de decreto original, con el propósito de dar certeza respecto de la denominación correcta de la legislación local en la materia y la uniformidad en el texto en lo relativo al término de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar. Sexta, los objetivos y alcances de las reformas y adiciones que se proponen no generarán impacto presupuestal alguno,
puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. Bajo este orden de consideraciones se propone el proyecto de decreto. Así lo dictamina la Diputación Permanente en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 5 días del mes de febrero del año 2024. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente. Diputado Ricardo Miguel Medina Farfán, vicepresidente. Diputado Jorge Luis López Gamboa, primer secretario. Diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros, segundo secretario. Diputado César Andrés González David, tercer secretario. Es cuanto, presidenta. Gracias. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo segundo del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Son 29, ¿no? Se cierra el sistema de votación solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotó el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 28 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado.
Tercera secretaria, procede a dar lectura al segundo dictamen. Honorable Asamblea, a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia le fue turnado para estudio y análisis el expediente legislativo relativo a la iniciativa para reformar las fracciones cuarta, sexta, duodécima y décima tercera y adicionar las fracciones décima cuarta, décima quinta, décima sexta, décima séptima, décima octava y décima novena del artículo cuarto de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, promovida por los diputados José Antonio Jiménez Gutiérrez, Ricardo Miguel Medina Farfán, Paul Alfredo Arce Ontiveros y Jorge Pérez Falconi, de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. Esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Por cuestión de orden del documento se propone una metodología dividida en las fases siguientes: antecedentes legislativos, contenido de la iniciativa a dictaminar, consideraciones, impacto presupuestal y texto normativo y régimen transitorio. Antecedentes legislativos. 1. Fue presentada a la mesa directiva la iniciativa para reformar las fracciones cuarta, sexta, duodécima y décima tercera y adicionar las fracciones décima cuarta, décima quinta, décima sexta, décima séptima, décima octava y décima novena del artículo 4 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche. 2. Se le dio lectura a dicha iniciativa en el Pleno del Congreso, turnándose para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia. 3. El 10 de febrero del año en curso, la presidencia de esta comisión convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de resolver la iniciativa de cuenta. Contenido de la iniciativa a dictaminar. Número 1. Las personas con discapacidad son aquellas que padecen alguna condición física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, obstaculizan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. De ahí que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las convenciones y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, les reconozcan que sus derechos sean garantizados por las instituciones y agentes, quienes tienen la obligación de promoverlos de manera que se hagan efectivos. En ese tenor es que los legisladores promoventes proponen integrar en el texto de la legislación encargada de la promoción y protección de las personas con discapacidad en el Estado una serie de principios que habrá de observar las políticas públicas de nuestra entidad, tales como el interés superior de la niñez, la participación, inclusión e integración plena y efectiva en la sociedad, la progresividad, la interseccionalidad, la universalidad, la corresponsabilidad, la interdependencia, la indivisibilidad, el fomento a la vida independiente y el pro persona, así como los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política del Estado y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, planteamiento que se traduce en modificaciones al artículo 4 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche. Consideraciones. Primera, esta Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la propuesta que dio origen a este dictamen es legítima por haber estado instada por sujetos con reconocimiento constitucional
para iniciar leyes. Tercera, quienes dictaminan se pronuncian a favor de fortalecer el marco normativo local, encargado de la protección de los derechos de las personas con discapacidad, a efecto de incorporar dentro de sus disposiciones principios tales como corresponsabilidad, que permita compartir la responsabilidad entre los actores en el desarrollo o vida de otro grupo de sociedad. Independencia, que implica la libertad de tomar las propias decisiones. Indivisibilidad, que se refiere a los derechos humanos, poseen un carácter inseparable, pues son parte del ser humano y derivan a la dignidad de éste. Interdependencia, con la implicación de que los derechos se encuentran ligados entre sí de tal manera que todos los derechos tienen el mismo valor, es decir, que el Estado debe garantizar integralmente todos los derechos. Interés superior de la niñez, que busca la mayor satisfacción de todas las necesidades de niñas, niños y adolescentes en el marco del respeto a sus derechos. Interseccionalidad, que implica garantizar las mismas condiciones y los mismos derechos de todas las personas. Progresividad, que implica el gradual progreso para lograr el pleno cumplimiento de los derechos humanos, es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiere la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo. Pro persona, que consiste en preferir la norma o criterio más amplio en la protección de derechos humanos y la norma o criterio que menos restrinja el goce de los mismos. Y universalidad, cuyo significado es que los derechos corresponden a todas las personas por igual, es decir, que todos somos iguales y por lo tanto tenemos los mismos derechos. Cuarta, la adhesión a los instrumentos jurídicos y normativos internacionales y regionales en materia de derechos y políticas para las personas con discapacidad se han complementado con la creación de instrumentos legislativos propios de cada país. Además de que al realizar tales ajustes normativos el Congreso local estaría dando cumplimiento a las disposiciones previstas en el marco de convencionalidad que establece la obligación a los estados de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otro índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de las modificaciones que se proponen no tienen impacto presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2024, condición jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa. Texto normativo y régimen transitorio. Que efectuado el análisis de la propuesta indicada, quienes dictaminan estiman procedente reformar y adicionar el artículo 4 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, en los términos planteados por los promoventes. Bajo este orden de consideraciones se propone el proyecto de decreto. Así lo resuelve la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 15 días del mes de febrero del año 2024. Diputado Jorge Pérez Falconi, presidente. Diputado César Andrés González David, secretario. Diputada Laura Vaqueiro Ramos, primera vocal. Diputada Teresa Farías González, segunda vocal. Diputado Héctor Hernán Malavé Gamboa, tercer vocal. Diputada presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Gracias. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo segundo del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular, en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación.
Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema de votación solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 28 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de los compañeros inscritos. Diputada presidenta, se inscribieron para participar en asuntos generales los diputados Jesús Aguilar Díaz y Adriana Ortiz Lanz. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Aguilar Díaz. Sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, compañeros diputados, medios de comunicación y ciudadanos campechanos. El día de hoy se le dio lectura a una iniciativa que presenté la semana pasada, que busca adicionar diversas fracciones a varios artículos de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche. Es visible que en nuestro caminar y en nuestro día a día nos encontramos
con infraestructura de telecomunicaciones y de prestadores de servicio en muy mal estado. El sentir de esta iniciativa es buscar dotar a los ayuntamientos de facultades jurídicas para poder colaborar con ellos y de igual manera exigirles la buena manutención de esta infraestructura, así como también expedir los permisos en donde se planean ocupar y poner esta infraestructura. Les leo un poco de la síntesis que se trabajó. Justamente lo que busca es darle herramientas a las autoridades municipales para que implementen acciones tendientes a mejorar la infraestructura de telecomunicaciones en los municipios. Las llamadas telarañas constituyen un peligro inminente para los ciudadanos, ya que en muchos casos de esos cables ya no se encuentran en uso, así como también registros sin tapa, cables expuestos, parchados o cortados que generan riesgos latentes en accidentes, incluso hasta muertes. No solo afectan la imagen urbana del Estado, sino también afectan la salud del ciudadano. La exigencia ciudadana y las notas periodísticas hacen evidente la urgencia de implementar medidas para prevenir el daño que esta infraestructura puede ocasionar a las personas. Parte de los objetivos globales de desarrollo impulsan al desarrollo urbano. El desarrollo implican que existe estabilidad institucional para aplicar políticas e instrumentos vinculados al desarrollo sostenible. Proponemos el uso de cableado soterrado, es decir, el tendido de cables eléctricos y de fibra óptica bajo tierra, que crea una infraestructura subterránea provista de poliductos y materiales aptos para las condiciones propias de la tierra. Dotar a los ayuntamientos de mayores atribuciones para el buen estado de la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, así como el mantenimiento o, en su caso, el retiro de la infraestructura pasiva de telecomunicaciones y radiodifusión que se encuentre deteriorada o en desuso, con el fin de no producir daños a las personas o en los bienes, entre las que destacan coadyuvar con las autoridades competentes en la vigilancia relativa a los concesionarios que presten el servicio de telecomunicaciones o similares, que utilicen infraestructura como líneas, anclajes, cables de control o cualquiera que por sus características requieran de cableado aéreo. Retiren el cableado cuando éste se encuentre en desuso, con el propósito de reducir la contaminación visual, cuidar la imagen urbana y evitar posibles accidentes a la ciudadanía. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas con estricto apego a las normas jurídicas locales, a sus reglamentos municipales, planes o programas. Para el otorgamiento de autorizaciones, licencias o permisos por el uso de la infraestructura municipal básica existente de telecomunicaciones, se buscará que el propósito sea el ordenamiento, disminución y gradual transición del cableado aéreo a soterrado. Cuando el centro de población exista la infraestructura básica municipal soterrada dedicada a la prestación eficiente y eficaz del servicio público de telecomunicaciones, la autoridad municipal se coordinará con los operadores de los servicios de manera que se garantice su acceso universal a dicha infraestructura municipal bajo condiciones de permanencia y de igualdad para el despliegue de su infraestructura pasiva de cableado aéreo o soterrado, además de contemplar como medidas de seguridad el retiro de cables aéreos en desuso, sueltos, cortados o sobre la vía pública o cualquier infraestructura pasiva de telecomunicaciones y radiodifusión que represente un riesgo para las personas y los bienes. Para ello, los municipios contarán con 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones correspondientes a sus reglamentos municipales y con un plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor del presente decreto para coordinarse con los concesionarios para migrar el despliegue del cable aéreo a soterrado en aquellos lugares donde exista la infraestructura adecuada. Les voy a mostrar unas imágenes que nos hemos tomado el tiempo para documentar alguna de estas afectaciones que causan a los ciudadanos y estoy seguro que en todos los municipios del estado. Los más comunes y los que nos encontramos son los postes de Telmex que pueden estar volando, pueden estar fracturados, pueden estar carcomidos con comején y bueno, hacemos el reporte correspondiente y tristemente seguimos pasando por ahí y continúan de esta manera. Estos son algunos. Este es otro, también de Telmex. Estos son cables tendidos sobre la calle. Postes de igual manera de CFE que vemos que el concreto ya lo está soltando e incluso le cae a la gente. Tuvimos un caso en Belén donde le cayó a una persona un pedazo y pues por supuesto que causó daños a la salud de la persona y solo así fue que lo cambió CFE.
Y seguramente nos hemos encontrado en notas periodísticas con registros en mal estado donde se han ido coches y bueno, vemos que muchas personas también sacan raja política para culpar a los ayuntamientos cuando esto es totalmente una infraestructura de telecomunicaciones, ya sea de Telmex o los prestadores de cablevisión. La vez pasada estaba pasando también por Tepeyac y me encontré a un perrito que estaba justamente atado a unos cables que estaban sobre la vía pública. Ahora imaginemos si en vez de un perrito hubiera sido un niño y si en vez de ser un cable de cablevisión hubiera sido un cable de CFE. Sin duda hubiera sido algo muy trágico. No podemos olvidar que ya han habido personas fallecidas por este tipo de infraestructura de telecomunicación y de comisión, y lo mejor que podemos hacer desde el Congreso es sin duda dotar a los ayuntamientos, que son el primer contacto que tiene con la gente, que con la gente va para expresar cualquier tipo de anomalías, aunque no sean directamente de su injerencia, los tenemos que dotar de herramientas jurídicas y apoyarlos, ir brazo con ellos, porque es la única manera de que podamos convivir en un estado y en municipios de mejor calidad de vida. En otro punto, ya cambiando de tema con la iniciativa que se presentó, hasta el día de hoy me fue presentado el informe por parte de la Auditoría Superior del Estado de Campeche. El oficio marca que fue presentado el 20 de febrero, que es lo que marca por ley. Sin embargo, también ya lo comenté con mi compañera Laura y hasta el día de hoy se nos fue presentado. Apenas llegando a la sesión, pude hojearle un par de hojas en la parte que fue auditada del Estado. Y me encuentro pues con una sorpresa, bueno, no tan sorpresa para mí porque es evidente que hay un apego de Morena con representantes o funcionarios estatales de la pasada administración, como es Carlos Miguel Aiza. En el 2022, en el pliego de observaciones que dicta la SECAM, todavía continuaron haciendo pagos a Ciudad Administrativa. En este caso, marcan 2 pagos de fuertes cantidades, 4.7 millones y 7 millones de pesos por ventilación y ductos, en un edificio que hasta el día de hoy sigue sin funcionar. También es importante mencionar que seguimos esperando que se le dé lectura a la renuncia del maestro Javier Hernández, el anterior auditor, que hasta la fecha no se le ha dado lectura en este Congreso, no se nos ha sido notificado, y bueno, sigue de encargada de despacho la contadora Guadalupe Esther Cárdenas Guerrero. No podemos continuar de esta manera, y bueno, quiero pensar que se le pasó al Congreso tal vez avisarnos que ya estaba el informe en sus manos, pero bueno, hasta el día de hoy se nos fue entregado. Gracias. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Ortiz Lanz. Sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, el público que nos acompaña, medios de comunicación, quienes nos sigan a través de las redes sociales y del canal del Congreso. Quiero compartirles y retomo la última parte de la exposición del diputado Jesús Aguilar, cuando decía pues que teníamos un pendiente en el Congreso en el tema del nombramiento del titular o la titular de la Auditoría Superior del Estado. Esto mismo pasa y pasa de manera grave en un nombramiento que tiene pendiente por hacer el Congreso, que es el del órgano interno de control del Instituto Estatal del Estado, el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Fíjense lo grave que ha traído esta demora del Congreso del Estado. Y les voy a hacer un poco los antecedentes, porque además a mí me llamaba muchísimo la atención y ha sido preocupación de los medios de comunicación, ha sido preocupación de la ciudadanía, de los partidos políticos, que en pleno proceso electoral pues haya existido un fallo del Consejo General del INE diciendo que pues simplemente se pedía la remoción de la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Leyendo con mucho detenimiento esa resolución
y la sentencia que dicta la Sala Superior, donde confirma la resolución del INE, o sea, la remoción de la presidenta, encontramos temas de preocupación porque han sido omisiones del Congreso del Estado. Entonces, tal pareciera que las omisiones del Congreso del Estado fueron las que provocaron la desestabilidad en el IEC y por lo tanto hicieron que hubiera una remoción de la presidencia. Compartirles, por ejemplo, el punto inicial, la renuncia del titular del órgano interno de control se da en mayo del 2022, o sea, prácticamente hace 2 años. El Congreso recibe esa renuncia y en la sesión del 24 de mayo del 2022, el Congreso en la Gaceta dice que se inicia el procedimiento para el nombramiento del nuevo titular del órgano interno de control, pero solo fue algo declarativo, algo que en ese momento en la Gaceta se dijo, y a partir de ahí, pues no hemos tenido por lo pronto nosotros conocimiento de que se haya seguido trámite alguno al respecto, pero además de eso, continuaron existiendo comunicaciones entre el Instituto Electoral y el Congreso del Estado solicitando que se atendiera esa petición, que se desahogara ese procedimiento y que tuvieran un titular del órgano interno de control. Comunicaciones que están relacionadas en esa sentencia y que son del año 2022, del año 2023, siendo la más reciente en diciembre de 2023, o sea, apenas hace unos días. Y en ningún caso hemos tenido un seguimiento a lo que ha pasado. ¿Qué ha resultado? El Congreso el año pasado autorizamos para este 2024, el 2024, casi 400 millones de pesos para que el Instituto Estatal Electoral administre, pero no hay titular del órgano interno de control. No hay quien pueda tener control y supervisar el adecuado recurso el adecuado ejercicio de esos recursos, pero tampoco tenemos el informe de lo que ha pasado de manera anterior. Todos hemos conocido por declaraciones que se encontraron omisiones de años atrás en el ejercicio de los recursos, que se presentaron incluso denuncias que no han tenido seguimiento, pero no tenemos un titular del órgano interno de control que pueda validar que esos procesos se hayan llevado bien. Entonces, simplemente es un exhorto al presidente de la Junta, a todos los y las diputados, a que sin demora, de manera inmediata, no solo iniciemos porque de manera formal el Congreso la inició de manera declarativa, sino concluyamos el proceso de elección del titular y le dotemos al Instituto Estatal Electoral de esta importante figura, sobre todo en pleno proceso electoral. Diputadas, diputados, no renunciemos a una tarea que es fundamental para este Congreso y no detengamos las labores de órganos autónomos o de otras instituciones que por ley esperan que el Congreso del Estado les dé respuesta. Créanme que si siguen existiendo problemas en el Instituto Electoral del Estado, el Congreso tiene gran responsabilidad porque no hemos cumplido con la tarea que nos fue encomendada por ley y por la solicitud que el propio Instituto Estatal Electoral nos pidió. Pues cuanto, muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Antonio Jiménez en relación al tema que se acaba de exponer. Sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Bueno, gracias, compañera presidenta. Nada más para aclarar algunos puntos, es importante señalar, en primer lugar, que ya hay un diálogo con el presidente del Instituto Electoral. Queríamos nosotros efectivamente conocer si había alguna consecuencia después de la omisión de este poder público en ejercer una responsabilidad ante el Instituto Electoral, que era la elección del órgano interno de control. Eso es lo primero que habría que decir. Efectivamente, en 2022 renuncia el titular del órgano interno de control, en 2023 se hace la petición al Congreso a finales del año y desafortunadamente
¿Qué sucede? Sucede que cuando asumimos la presidencia del Poder Legislativo, también el Instituto Electoral entra en una dinámica interesante, ¿no? Una dinámica de disputa interna que se va a una disputa ante instituciones y que hace aproximadamente 20 días el mismo Tribunal Electoral tuvo que definir. Ante esa definición nos corresponde ahora sí a nosotros como Poder Público asumir la responsabilidad. Parte de los acuerdos que he comentado con los medios de comunicación, que hemos llegado con el actual presidente temporal del Instituto Electoral, es poder ejercer nuestra función y asumir la responsabilidad que tenemos. Y no creo, ahí sí hay una diferencia de interpretación en términos de la postura que tomó el Instituto Nacional Electoral. Me parece que la compañera expresidenta del Instituto Electoral, Lirio, creo que tomó determinaciones en contra del mismo instituto y creo que eso le llevó a tener que dejar de ser la responsable de este órgano autónomo, ¿no? No fue una responsabilidad del Poder Legislativo y también, en efecto, no hay una titularidad, pero hay un órgano interno de control que está funcionando en este momento con un encargado. Entonces, tampoco es de que no esté funcionando el órgano interno de control, y también dejar muy claro, no parte del planteamiento que hace el presidente del Instituto Electoral, del análisis, ante una pregunta expresa, si generaba algún tipo de riesgo, problemática ante la antesala del proceso electoral, que no se tuviera la titularidad. Él comenta, y esa es su postura, que no hay ningún tipo de afectación, hay un blindaje. Sin embargo, sí creo que es importante y es pertinente llevar a cabo el proceso de la selección del órgano interno de control. Eso tenemos que dejarle muy claro a todos los campechanos. Vamos a ejercer nuestra función, pero no veo ningún tipo de riesgo, dinámica que pudiera afectar el ejercicio de derechos políticos de los ciudadanos y las ciudadanas campechanas, y por otro lado tampoco que pudiera afectar la dinámica de la vida ordinaria que tiene el mismo instituto. Y lo que sí visualizo a partir de que el Instituto Nacional Electoral tomó una determinación es que empieza a resolverse un impasse que se había mantenido durante mucho tiempo en una disputa interna que sí estaba afectando de manera concreta las relaciones institucionales, pero sobre todo el ejercicio de derechos ante un proceso electoral. Entonces yo lo dejaré ahí. Próximamente iniciaremos un proceso aquí en el Poder Legislativo, ya estamos trabajando en ello, ya hay un compromiso de establecer que se le informará a la Junta de Gobierno, y bueno, yo creo que este periodo ordinario cumpliremos con esa función que usted comenta, compañera diputada. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Ricardo Medina en relación al tema que se acaba de exponer. Sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. 4 de la tarde nos vamos. A ver, ahorita escuchaba con mucha atención al compañero diputado presidente del Congreso, Antonio Jiménez, quien nos decía en una sola frase su visión de todo lo que ha ocurrido en el Instituto Electoral, y básicamente nos decía que no hay un riesgo en todo lo que esto ha ocurrido respecto a la organización de las elecciones. Estimado compañero, yo difiero absolutamente de tu afirmación, de tu postura. Creo que sí hay un riesgo, y un muy alto riesgo, porque al final, hoy, la persona que fue electa después de un proceso, después de cumplir con una serie de requisitos, después de ser evaluada por distintas instancias de índole nacional y que fue designada para llevar la tarea de organizar las elecciones en Campeche, fue destituida. Y fue destituida después de que asumió con mucho valor la responsabilidad de presentar denuncias ante hechos ilegales ocurridos, aparentemente, en el seno del propio órgano electoral. Y entonces, como lo hemos señalado, creo que esto finalmente es algo muy grave cuando la persona que presenta una denuncia resulta ser la que paga las consecuencias, y quienes al final son los acusados, pues aparentemente no existe nada, ni siquiera finalmente el más leve roce del pétalo de una flor para finalmente llamarlos a cuentas. Mira, hay una frase muy clara que dice que en política
no hay casualidades. Y creo que eso explica justamente lo que ha estado ocurriendo en el Instituto Electoral de Campeche. Una cadena de casualidades que hoy generaron no solamente la salida de una persona que fue, como ya lo mencionamos, electa para cumplir esa responsabilidad, sino que finalmente claramente se ve una intromisión del gobierno estatal en el trabajo y en la vida interna de un órgano que debe ser autónomo y que tiene la responsabilidad de cuidar, organizar y preparar de manera imparcial, independiente, las elecciones de Campeche. Y decimos esto porque al final han habido una serie de acontecimientos que yo quisiera rememorar aquí porque finalmente parece como que se nos olvida todo. Hubo una alteración presupuestal desde la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado que redujo el presupuesto que había sido aprobado por el órgano electoral y que nos llevó finalmente a una controversia ante la Suprema Corte, que finalmente la Corte le dio la razón al órgano electoral y ordenó a este Congreso que se tuviera que hacer una revisión. Y luego, pues con chicanerías legales y todo esto, finalmente se hizo lo mismo, se volvió a reaprobar lo que ya se había aprobado, ya cuando quedaba muy poco tiempo para que venciera el año fiscal, y que bueno, finalmente lo único que se hizo fue convalidar un recorte arbitrario unilateral que el Ejecutivo Estatal le realizó a un órgano autónomo. Ese fue un acto. Pero también hay que recordar que ustedes, diputados de Morena y que por tanto son, digamos, defensores de los intereses del gobierno, pues evidentemente propusieron una reforma que recortó tiempos, facultades, al final la capacidad de organizar las elecciones al Instituto Electoral. También hay que recordar esto que mencionamos, no hubo un seguimiento adecuado de las denuncias presentadas ante hechos probablemente constitutivos de delitos. Y al final, ahorita estamos diciendo que destituyen a Lirio por haber nombrado un órgano interno, pues después de más de un año, donde este Congreso tenía, más de 2 años después de que este Congreso tenía la solicitud para que se hiciera la designación, y resulta que porque este Congreso no hizo su trabajo, pues entonces otra persona, Lirio, pagó las consecuencias. Entonces, yo lo quiero poner de esta manera. Si camina como pato, si hace como pato y si tiene pico de pato, finalmente ¿eso qué significa? Que aquí finalmente hay cosas incorrectas, que hay un hecho ilícito, que finalmente lo que se quiere es de una otra manera alterar e intervenir en las elecciones. Y se ve con mucha claridad, después de estas reuniones que han habido en la Secretaría de Gobierno y contigo, Antonio, pues que al final hubo una total cerrazón para una presidenta, pero hay la apertura para otros. Entonces, creo que aquí lo que está en juego finalmente es la voluntad del pueblo campechano, la decisión que en el próximo proceso se va a hacer, y yo veo finalmente una gran preocupación del gobierno y que está haciendo todo lo posible por tener control político de estas próximas elecciones, y esto lo están haciendo a través de una intervención ante el órgano electoral, porque también tienen la claridad y la conciencia que la voluntad del pueblo campechano ya no está con Morena y que van a perder en las próximas elecciones. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Antonio Jiménez en relación al tema que se acaba de exponer. Sírvese ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Bueno, que nos reunamos con los titulares de órganos autónomos, de instituciones, no significa que vayamos a realizar las mismas prácticas que existían en el pasado. Por el contrario, creemos que se tienen que mejorar las condiciones institucionales. Y también algo muy interesante, y esto lo dijo la misma expresidenta del Instituto Electoral, o sea, el gran problema central, como el problema neurálgico sustancial del instituto, fue la gran deuda que se generó durante muchos tiempos donde gobernó el partido hegemónico. Entonces ahí había que visualizar y ver qué responsabilidades también pudieran tener todos aquellos que estuvieron gobernando durante tanto tiempo. ¿Qué le toca hacer a este gobierno? ¿Qué le toca hacer a este Congreso? Le toca ir resolviendo y ordenando un poco la casa, que la dejaron muy desordenada. En términos presupuestales, también es importante decirlo, la compañera expresidenta del instituto señaló que presupuestalmente, en términos del proceso electoral, no había ningún tipo de problemática, que durante
los meses anteriores haya habido un señalamiento, que se nos haya dictaminado al Congreso tomar una decisión con respecto al presupuesto del Instituto Electoral, ese es otro tema. Aquí el tema interesante y el tema importante, que la sentencia del Instituto Nacional Electoral señala que quien representaba al Instituto Electoral tomó una decisión de designar a alguien en el órgano interno de control cuando no había ningún reglamento y no tenía ningún tipo de piso normativo para tomar esa decisión. Esa fue una decisión que tomó aventurada, a mi parecer, la presidenta del Instituto Electoral y tuvo una consecuencia jurídica y legal, determinada por el Instituto Nacional Electoral. No tiene que ver nada con el Poder Legislativo. Nosotros cumpliremos con esa función específica y el diálogo que se tuvo desde el Poder Legislativo con el presidente del Instituto Electoral justamente va bajo ese contexto. ¿Cómo ayudamos, bajo también el interés que comenta la compañera diputada, cómo ayudamos a ir resolviendo estos impases que desafortunadamente se generaron por diferentes circunstancias? Pero aquí lo importante que hay que decir es que este Congreso asumirá su responsabilidad y tendrá que garantizar y ayudar a garantizar que hayan procesos democráticos consolidados, procesos democráticos robustos, y que la próxima elección pues sea una elección de la cual todos nos sintamos orgullosos. Gracias. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Ricardo Medina en relación al tema que se acaba de exponer. Sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Miren, Antonio, atendiendo lo que comentaste, ¿no? Fíjate que las omisiones también son causa de responsabilidad. El no cumplir con una tarea, el no cumplir con una responsabilidad, con un encargo, pues también evidentemente nos hace parte de todo esto. Ese es el punto que estamos señalando. Porque de nuevo, hubo una solicitud, había y hay una responsabilidad por parte del Congreso para hacer esta designación de órgano interno de control, y hubo una tardanza excesiva. Yo no le encuentro la menor justificación para que en 2 años de que fue solicitado que se hiciera esta designación, este Congreso no hubiera podido resolverla. Dame un solo argumento válido para que podamos entender, justificar que este Congreso no haya entrado a resolver ese asunto que era prioritario, que era nuestra responsabilidad, que era algo que había que hacer, y que al final, durante todos estos 2 años, se atendieron y se desahogaron muchos otros temas que a mi juicio podrían ser de menor relevancia que esto, que finalmente no solamente era una urgencia porque había una vacante, sino que al mismo tiempo era nuestra entera responsabilidad. Entonces, no hay manera de que podamos querer derivarlo. Este Congreso, pero en especial la mayoría que toma decisiones sobre los asuntos que se tratan, que se votan, que se discuten, que es la mayoría de Morena, hizo finalmente una dolosa omisión, una intencional omisión para retrasar esto, para impedir que se hiciera esta designación, y que al final esto fue una causa de todo este conflicto que tú mencionabas, que no fue un conflicto al interior, como se dice y como se quiere plantear, sino fue un conflicto agitado, promovido, alentado desde fuera también. Mencionas que hay que ordenar la casa. Sí, por supuesto, creo que eso es correctísimo y eso se tiene que hacer y nadie lo puede discutir, y yo apoyaría cualquier iniciativa en ese sentido, pero se tienen que también hacerlo con prontitud. Y de nuevo, regresarnos al punto de lo que estamos comentando, de tardar 2 años en algo, está fuera de totalmente de lugar. Y evidentemente que mencionabas respecto a las responsabilidades anteriores, bienvenido, que se determinen quiénes sean responsables, en cualquier sentido, que se averigüe, que se determine quiénes finalmente estuvieron involucrados en cualquier tipo de hecho y que pues adelante. Pero de nuevo, Antonio, hoy todavía seguimos con una vacante en ese instituto, no hemos tomado una decisión, y yo como lo veo es que no lo vamos a tomar. Yo te pediría personalmente, de manera directa, frente al público, que si hay verdaderamente una voluntad política de resolver esto, ahorita que termine de hablar, pases y nos digas frente a los ciudadanos: me comprometo a que en este periodo, en esta fecha, lo vamos a hacer.
Pero si no lo haces, lo único que vas a demostrar es que ni hay voluntad y se tiene que pedir finalmente instrucciones en otro lado. ¿Es cuánto? Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo martes 5 de marzo del año en curso a las 12 horas en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan debidamente citados. De pie, por favor. Primero que llegue, así como está. Duro. Habiéndose cumplido el objeto para el cual fueron convocados, declaro formalmente clausurada esta sesión, siendo las 13 horas con 47 minutos del día de hoy, martes 27 de febrero de 2024. Primera secretaria, elabore la constancia correspondiente. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.